Muy buenos días a todos y a todas. De nuevo, ahora pues damos inicio a este programa en donde pretendo emitir algunas opiniones, algunos comentarios con respecto a algunas situaciones que durante el transcurso de la semana pues han estado en el calor, como dicen popular. Eh, en primer lugar, quisiera referirme un poco a lo que significó el 1 de junio, fecha en que se cumplieron 7 años del mandato del presidente actual, Nayib Armando Bukele. Eh, la verdad del caso es que dentro de algunas cosas que yo compartí era precisamente el hecho de que se tenía por costumbre de que el señor presidente asistía a la Asamblea Legislativa, había prácticamente una plenaria, si se quiere, solemne, pues para recibir a su excelencia, para efectos de que rindiera un informe o emitiera un discurso a la nación con relación a su periodo presidencial, a su último año, por hablar con más claridad. Incluso algunos diputados, por lo menos este muchacho William Soriano, colgó en su muro de Facebook un comentario previo a esa fecha, creo que un día antes, advirtiéndole a la famosa oposición, que ya ven que es minúscula, el hecho de que iba pronto a estar el papá de los diputados en la asamblea, pero más que todo refiriéndose de una manera despectiva hacia la minúscula oposición legislativa que hay en el seno de la actual asamblea. Yo planteaba una situación y le decía, sin poner el nombre directamente del diputado, pero como que pareciese ser que se quedaron con las ganas, y mucho más él que expresó esa opinión, porque el señor presidente tuvo a bien, pues mejor ese día, 1 de junio, dar por inaugurado las instalaciones del nuevo Hospital Nacional Rosales. Decir pues que toda una obra excelentísima, quizás hacer señalamientos al respecto de esa obra pues que dio por inaugurada el presidente el 1 de junio, pues creo yo que está hasta un poco de más. Al final de cuentas, deberían de traer a colación los que adversan al presidente Nayib el hecho de que algunos, por lo menos este señor Carlos Araujo, recién hace poco lo veía en una entrevista en Canal 21, y se refería a él a que estos proyectos de los hospitales pues no son novedosos, pues que vienen de años atrás, de otras administraciones. Pues para recordarle al señor Carlos Araujo, y no creo yo que tenga que recordarle, él lo sabe bien claramente. Allá en los pasillos del Centro Judicial Isidro Menéndez desfiló el doctor Guillermo Maza Brizuela. El doctor Guillermo Maza Brizuela fue el ministro de Salud en el periodo de Elías Antonio Saca. Y desfiló precisamente porque enfrentó un juicio, pues, un juicio por enriquecimiento. Y al final de cuentas se tiene o se manejó o circuló la información de que el juicio que a él le aperturaron fue precisamente por una malversación de fondos que hubo de un préstamo precisamente para la reconstrucción y construcción de nuevos hospitales y de unidades de salud. Hombre, estamos hablando del 2009 para acá, del 2009 al 2014, que duró el periodo de Elías Antonio Saca. Luego vinieron los 2 años del frente. ¿Qué hicieron? Nada también. O sea, yo creo de que querer estar haciendo señalamientos a lo que el 1 de junio sucedió con respecto a la inauguración de ese hospital, pues les queda corto a los opositores. Francamente, les queda corto. Mejor deberían dar gracias a Dios que al fin, por lo menos, tenemos a alguien que medianamente se está preocupando porque llegue la salud a más personas de los que habitamos en este país. Yo les garantizo que dentro de poco vendrán hasta extranjeros porque van a abrir todos esos espacios, van a venir hasta personas de otros lugares a buscar salud aquí en el país. Bueno, de hecho ya hay algunos hermanos lejanos, pues ahora que la diáspora y todo, que incluso vienen a El Salvador porque hasta los costos aquí para poderse reparar uno en materia de salud pues salen un poquito más bondadosos que pagarlos allá en Estados Unidos, por poner un ejemplo. Y eso creo que no me pueden dejar mentir, eso pasa en todas y cada una de la mayoría de familias que tenemos, pues personas que están residiendo allá en los Estados Unidos y que hacen uso
de los servicios de salud que prestan tanto las instituciones privadas como públicas en el país. Así que ese es un recordatorio para que no se les olvide, señores y señoras, de que aquí lo que ha habido es una total malversación, un robo inescrupuloso de los fondos del erario público. Y miren que este señor al final de cuentas terminó, si mal no recuerdo, si yo me equivoco, ahí me corrigen, pero terminó cumpliendo la condena con trabajo de utilidad pública, pues, o sea, hasta ese extremo se llega aquí, pero bueno, lo importante es que al menos los delitos así dados en llamar de corrupción, muy a pesar de que también los opositores señalaron el hecho de no incluir a, a los actuales funcionarios, cosa que no es necesario haberlo hecho porque se tiene que entender tácitamente que así es. Si aquí no lo hablemos, claro, aquí dentro de poco, si hay algunas personas de los que actualmente ostentan cargos en el gabinete, ya sea en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, que se les haya pasado la mano, tarde o temprano les va a llegar su turno. Como dijo el presidente en su momento, tome su número y siéntese que ya le va a tocar a usted. Eso así es. ¿Y por qué? Porque los delitos, estos llamados de corrupción, no deben de prescribir en tiempo alguno. Es así de sencillo. El que robó, robó y tiene que pagar. Simple y sencillamente. Ahora bien, volviendo al asunto, pues se quedaron con las ganas los diputados de tener al presidente ahí en la Asamblea Legislativa, en su magna sesión que iba a convocar el actual presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, y no pasó. Lo que sí se hizo público después de que ya habían dado por recibido el informe que enviaba el señor presidente con respecto a su último año de gestión. Ahora, hay abogados en el ejercicio de la profesión, y esto lo digo sin el ánimo de generar alguna situación de malestar, pues aunque si así fuese, pues ni modo, pues al que le quede la camisa que se la ponga. Pero al final de cuentas, aquí hay una situación que también señaló un abogado, precisamente en la misma entrevista esta de diálogo con Ernesto López, llegó un abogado ahí a emitir opinión con respecto a esto de la inauguración del Hospital Nacional Rosales y señalaba el hecho de no haber comparecido ante la nación el presidente, partiendo de que el artículo 168 de la Constitución, en su numeral 6, establece el hecho de que el presidente, a través de los ministros, luego de 2 meses de cumplido el año último de gestión, deberán de rendir informe ante la Asamblea de lo que ha significado todo el desenvolvimiento de la cartera de Estado durante ese año. Ahora, hay algo y el mismo abogado ese lo expresó ese día, y aquí hablemos claro. Las lagunas que existen en la norma constitucional siguen existiendo, hay que decirlo con toda claridad. Esto va a faltar para que en algún momento se tenga el suficiente valor o se tenga la suficiente capacidad, si queremos hablar en esos términos, para poder refundar este país se tenga que emitir una nueva norma constitucional. Esa es otra cosa. Pero la actual constitución adolece de muchos vacíos y por ese motivo pues se han dado la tarea a algunos de hacer señalamientos, como por ejemplo, para hablar así claro, el artículo 168 de la Constitución de la República comienza y dice así: son atribuciones y obligaciones del presidente de la República. Esa frase prácticamente pone en entredicho qué significa atribución y qué significa obligación, porque al final de cuentas le atribuye y le obliga. O sea, esa es una cuestión bastante jalada. O se le atribuye o se le obliga. Una de dos, pero dice que son atribuciones y obligaciones. Entonces, al final de cuentas, el presidente de la República, al omitir esta clase de norma o lo que establece la Constitución en ese artículo 168, en su numeral 6, porque francamente en ese numeral 6 dice claramente que será a través de los ministros. Es más, de no hacerlo, dice que se tendrá por destituido el ministro y se le informará al presidente para que nombre uno nuevo. Y si ese nuevo tampoco llegase a cumplir con lo que dice ese artículo, pues también deberá ser destituido, pero en ningún momento dice que van a destituir al presidente. O sea que, francamente, aquí a veces
estos abogados, pues yo a veces me pongo a pensar de que al final de cuentas yo concluyo con lo siguiente, digo, la deficiencia académica es propia del sistema y es propia del sistema porque al final de cuentas pareciese ser que ha sido conveniente, ¿verdad? Aquí las lumbreras del derecho, las lumbreras de la medicina, yo ahí veo a este doctor, vaya hablando del tema de salud, volviendo a lo mismo, a este doctor Aguirre, yo tuve la oportunidad de compartir con él en el Ministerio de Trabajo en algunas reuniones en las que yo participé, ya estando Rolando Castro como ministro de Trabajo. Tuve la oportunidad de abordarlo, platicamos, él pues se sintió así de mi persona bastante respetuoso, al menos en el tema de pensiones. Él me decía a mí, pues Pedro, usted sabe mucho de ese tema y qué bien por eso, y ahí estuvimos compartiendo. Pude haber sido parte de una comisión para poder elaborar una propuesta de un nuevo sistema de pensiones, pero igual como acuérdense de que a veces, como dicen, pues uno no es monedita de oro para caerle bien a todos y a veces hay expresiones o hay planteamientos que uno puede hacer que al oído del otro pues no mucho le cae en gracia y creo que por ahí viene la cosa, pero igual, independientemente de eso, yo lo que veo es eso, pues digo, donde veo a este doctor criticando, señalando, puya, adversando en todo lo habido y por haber al presidente y al final de cuentas da la impresión de que como que si él fuese la persona que estuviera al frente de la cuestión de la salud de este pueblo, no, hombre, aquí todo el mundo, bueno, ni ciegos hubieran, pues ya les hubiera hasta recuperado la vista a este doctor, así como se expresa, porque da la impresión de que él tiene prácticamente la solución a todos los problemas de la salud, a todos, y eso no es correcto y no es ni posible, es simple y sencillamente una actitud que obedece, me imagino yo, no sé si a su propio pensamiento o algún pensamiento que le han hecho llegar para que así lo exprese. Porque todas esas cosas se dan independientemente que sean profesionales. Eso no interesa. Si al final de cuentas, pues, ya ven que aquí, como dicen, pues, a veces hasta refranes algo feos hay, como aquel que dice que por la plata baila el mono, pues a saber. Pero la verdad del caso es que estas cosas se dan y pareciese ser, ¿va? Al igual que como anda un fulano ahí en el tema de pensiones, que tiene la solución al tema de pensiones, pero usted no se pueden imaginar ustedes, ¿sí? Es una lumbrera en el tema de pensión. Y eso no es así, hombre. Eso no es así. Para poder entrar en la discusión y en la elaboración de un proyecto en el que yo sigo insistiendo y creo, pero, y me tiro de cabeza, francamente, cuando yo he expresado que aquí lo que interesa es el bienestar de las mayorías. Si hay una minoría que sale afectada como consecuencia de decisiones que se toman para favorecer a la mayoría, pues miren, discúlpenme, pero si quieren se quedan viviendo aquí o si quieren se van. Pero la verdad del caso es que aquí lo que interesa es la mayoría de la población. Porque la mayoría de la población somos los que de algún modo y otro mantenemos en alguna forma el sistema. Es así de sencillo. El día que la mayoría disponga a acabar con el sistema, lo acaba. Pero esos momentos aquí en este país, pues espero que no se vayan a dar, pero igual son situaciones que uno las puede ver en el camino, porque estas cosas se dan. Pero hoy por hoy, por lo menos, lo que se requiere es seguir apostándole a la refundación de nuestra patria, seguir teniendo confianza en que lo que se está haciendo bien y al final de cuentas depositar pues prácticamente en las manos del presidente de la República las decisiones trascendentales que para efectos de que cambie este país se deban de tomar. Bueno, de ahí viene también el momento de las elecciones en el 2027. Ya hay personas, y yo me sumo también a estas personas, que dicen claramente que el señor presidente necesita diputados en la Asamblea Legislativa para poderle garantizar la gobernabilidad que él requiere. Y eso yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero también tiene que advertir el señor presidente que hay muchas personas que en vez de ayudar, perjudican. Y él debe yo me imagino que él ya lo ha de tener en consideración eso. Él junto con el secretario general del partido político Nuevas Ideas, Xavi Chabla, ellos tienen que tener claridad de que hay decisiones que hay que tomar
que aquí no se valen sentimientos, no se vale que yo te quiero, que no sé qué, que allá, que me caes bien. No, 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 nada de eso. Aquí hay que hablar claro. Ya el que topó, topó. Y ahí hay muchos diputados que ya, bueno, ya toparon y recontratoparon. Entonces ya no se puede con ellos. Bueno, de hecho, para mí, pues el asunto este de haber trastocado las leyes aquí en materia electoral, espero equivocarme, ¿va? Pero daría la impresión de que algunos de los que ya prácticamente ya chocan, pues ya no se ve pues que por ningún lado pues deban de continuar en su calidad de diputados. A lo mejor a estos van a ser a los que van a empujar para que sean los que así asuman las candidaturas de la famosa circunscripción de la diáspora, que la va a conformar 6 diputados, en lo que va a ser la asamblea que va a tomar posesión el 1 de mayo del 2027. Entonces, no sería raro que algunos de ellos pues hay que decirlo con toda certeza, es que aquí la mayoría de nosotros tenemos parientes en los Estados Unidos y ellos no son la excepción. Algunos de ellos incluso, tengo entendido, algunos, no todos, algunos han vivido también allá en los Estados Unidos, tienen posibilidades incluso de ir y venir, cosas que tampoco tenemos todos los salvadoreños, porque eso es falso. ¿Va? Aquí el que se fue en su momento se fue hasta mojado, pues y ahora ya arregló papeles, esa es otra cosa. Pero muchos de estas personas, por la forma en cómo se han venido moviendo, por las mismas amistades, por aquello de lo que significa ¿cómo le llaman a esto? El hecho de tener amigos en ciertos lugares en donde se goza de ciertas prerrogativas, han logrado incluso hasta tener visas para poder viajar legalmente a la gran nación del norte, ¿va? Que es al que todo el mundo señala como el país de las maravillas, ¿va? Cosa que no es cierta, ¿va? Pero igual, así quieren y así lo han hecho creer a la gente, pues ni modo, yo tampoco pretendo cambiar eso. Pero para mí, en lo personal, no hay cosa más hermosa y más bella que la patria de uno. Y por ese motivo, pues yo al menos me siento feliz de vivir aquí en mi paísito, de seguir apostándole, de seguir aportando en lo que humildemente yo pueda, para que algunas situaciones, pues, de las cuales yo medianamente puedo hablar con cierta autoridad, pueda compartir. Así, compañeros, compañeras, a todos, pues, les digo de corazón, pues, ojalá y primero Dios que todo nos vaya bien y que Dios esté siempre con nosotros. Feliz día sábado.